Bendecidos mis amados hermanos, este maravilloso jueves que tenemos esta reunión virtual en la cual estamos estudiando, reinando en vida todos los jueves. Gracias al Señor por la presencia de su gloria, de su gracia, de su paz. Y gracias a cada uno de ustedes porque están en este lugar dándole también la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues escuchando la palabra de Dios. Pues decimos cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos escuchando el consejo maravilloso de nuestro Padre Celestial, no solamente para tener mayor conocimiento, sino también para disfrutar de todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado como herencia a través de Cristo Jesús. Pues sabemos que cada día, cada noche, cada mañana, cada tarde, estamos recibiendo de Dios mensajes, estamos recibiendo de Dios instrucciones para poder caminar en este reino de Dios, que cada día vamos conociéndolo más. Cada vez que vamos profundizando, entrando más en lo que es la enseñanza, vamos viendo cómo es el reino de Dios. Teníamos cierta idea que el reino de Dios es solo en el cielo y que era ir al cielo, pero ahora sabemos bien que el reino de Dios lo estamos disfrutando desde el momento que nacemos de nuevo, porque viene a nosotros. El reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios está ubicado en nosotros. Y recordando que el reino de Dios es un sistema de gobierno, de control, de dominio, de autoridad de parte de nuestro Padre Celestial, como dije, a través de Cristo Jesús. Porque todo es a través de Cristo Jesús, el que pagó el precio. Por esta gracia que hemos entrado en la justicia, dice Romanos 5:1, que esta gracia que hemos entrado en la justicia de Dios es solamente un regalo de parte de Dios, un regalo que no hemos podido comprar nosotros, ni podremos nunca comprarlo, sino que fue comprado por la sangre del Cordero de Dios. Pues sé que esta palabra traerá en su vida una transformación en el alma, traerá en su vida una renovación en su entendimiento, traerá en su vida sanidad física, traerá prosperidad económica, traerá soluciones para esas circunstancias que se te han presentado, traerá también una manifestación en la cual va a dar lo que es la gloria de Dios de parte de cada uno de nosotros. Bueno, hoy vamos a estar en lo que es terminando lo que es la sabiduría en el reino de Dios. Hay muchas cosas que hablar del reino de Dios, por tanto no nos vamos a quedar estudiando solamente la sabiduría de Dios. Hoy estaremos hablando, para terminar lo que estábamos viendo el jueves pasado, de las 5 bendiciones. Hoy estaremos hablando acerca de disfrutando la sabiduría del reino de Dios. Recuérdese que es disfrutar de las cosas de Dios. No es simplemente que nos enseñen y se ve tan lejos. No, no, no. Es disfrutar día tras día, momento a momento, la gloria maravillosa del reino de Dios. Y dice Romanos capítulo 5, verso 17, que es un verso que siempre estamos dando al principio de cada mensaje del reino de Dice de esta manera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia, solo se recibe por fe. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a a dar un repaso de lo que vimos el jueves pasado. Hemos estudiado 2 de los 5 beneficios que produce la sabiduría del reino de Dios. No dije que no es una sabiduría natural, es una sabiduría celestial de lo alto. Dijimos que la sabiduría tiene 2 manos. En la derecha, largura de días, que es larga vida, que es salud y sanidad. Vimos que Cristo nos sanó de toda enfermedad, no solo de una parte o una enfermedad, sino de toda enfermedad. Que en la vejez fructificaremos, seremos vigorosos y verdes, o sea, frescura de vida. Estuvimos hablando acerca de cómo va a ser nuestra vejez.
Muchos están esperando una vejez, sentado en una silla y esperando a partir con el Señor. No, 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 vamos a ser activos, vamos a tener vida, vamos a caminar en esa gloria de vida, vamos a estar renovándonos día tras día, como se llega a renovar el águila, pero estaremos viendo en otras enseñanzas acerca, y estoy preparando unas enseñanzas acerca de lo que es la vejez. Muchas personas le tienen miedo, muchas personas tienen como que se van a sentir desechados, y es todo lo contrario. Si sabemos caminar en esta sabiduría del reino, vamos a caminar en esa sabiduría de la vejez. Vimos también que en la mano izquierda hay riquezas. Dijimos que es un poder de hacer riquezas, que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. Vimos que esas riquezas son para disfrutarlas. Hay hermanos que se sienten mal de disfrutar la manifestación de una bendición de riqueza económica. Recuerdo una vez que a los días de estar enseñándole a un hermano, un doctor, ejerció fe y se compró un carro de 25 millones de colones. Y cuando a la semana de andar con ese carro, me decía: pastor, me siento extraño, me siento mal. ¿Y por qué? Por la bendición que Dios me ha dado, porque he podido comprar este carro, y me siento mal porque la gente, ¿qué va a pensar de mí? Y eso es una de las cosas que llega a obstaculizar. Muchas veces no le tenemos miedo a la escasez, le tenemos miedo a las riquezas. Es decir, ¿qué dirá la gente cuando compre algo? ¿Qué dirá la gente cuando se vea la prosperidad? Porque quiero decirte algo, la prosperidad económica no se puede ocultar. La gente lo va a mirar. Unos darán gloria a Dios, otros van a criticar y otros van a levantar calumnias. Pero quiero decirte algo, usted siempre tiene que darle la gloria a Dios y caminar en la paz que Dios te ha dado, que a través de esa sabiduría en el reino de Dios has llegado a manifestar esas tremendas, maravillosas y gloriosas bendiciones. Siempre que le sucede a un hermano un milagro, siempre que se sucede una manifestación de bendición en cualquier área, pero en las riquezas, yo siempre digo: vendrá la mía. Jamás, nunca en mi alma, porque en mi corazón no puede haber envidia, porque está Cristo Jesús, pero en mi alma habrá envidia por la prosperidad que tiene un hermano económicamente, sino que sé bien que como le llegó, también va a llegar mi herencia, porque es mía y se va a manifestar. Para hacer bien, dijimos que esa riqueza es para hacer bien, que lo dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, para hacer bien, buenas obras y ser generosos. Que la prosperidad, la riqueza tiene un propósito: disfrutarlo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro hogar, con nuestra esposa, el esposo. Pero también hay otro segundo paso. Por eso es que Dios prospera conforme a sus riquezas en gloria, dice Filipenses 4:19. ¿Por qué? Porque primero es para disfrutar nosotros, segundo, para sembrar en la obra de Dios, que lo hacemos a través de diezmos, ofrendas y pactos, y para ayudar a los necesitados. Dice Proverbios que el que da al pobre presta a Dios. Por tanto, tiene un propósito la prosperidad. Sí, disfrutar. Sí, tener una buena casa. Sí, tener un buen carro. Sí, tener buena vestidura. Sí, comer bien. Sí, tener a nuestros hijos en buenos colegios, en buenas escuelas. Sí, poder pagar esa carrera universitaria. Sí, para todo eso. Pero también para dar, para sembrar al Dios Todopoderoso. Ahora, dice Proverbios 3, 13 y 17: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino.
Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Habla de la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha. Hablábamos ya de eso. En su izquierda, riquezas y honra. Hoy estaremos hablando de honra, ya hemos hablado de largura de días, ya hemos hablado acerca de las riquezas y hoy voy a hablar de lo que es la honra y las otras dos bendiciones que hay en la sabiduría de Dios. O en sí que caminar en esa sabiduría produce larga vida. Caminar en esa sabiduría, entender esa sabiduría, Salomón dijo, David dijo, Señor, hazme comprender tu sabiduría. O sea, al comprender esa sabiduría, vamos a alcanzar o vamos a ver las manifestaciones de bendiciones en nosotros. Honra significa aprecio, respeto y buena opinión que se tiene a las cualidades espirituales y morales de una persona. Eso es lo que es honra. Eso es lo que vamos a empezar a ver. En Proverbios capítulo 3, verso 35, en la versión LBLA, dice, el sabio heredará honra. El sabio heredará honra. Sí, respeto, sí, buen testimonio. Dice, pero los necios hacen resaltar su deshonra. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17 dice, los ancianos, no sé si es porque ya estoy en esta etapa en adulto me gusta más decir adulto de oro que adulto mayor, pero ahora todo lo que estoy viendo bíblicamente veo mucho lo que es ancianos, e incluso se está diciendo que en los próximos años van a haber más gente adulta que jóvenes e incluso que niños. Por tanto, viene una etapa, viene un tiempo en la cual el anciano, que no es una mala palabra, va a ser tan importante para la sociedad, pero vamos a tener que aprender a caminar en este reino, vamos a tener que comprender la sabiduría de Dios para caminar como ancianos para beneficio de los que vienen detrás de nosotros. Y lo que vamos a enseñarles, vamos a explicarles, vamos a caminar, vamos a instruirlos, vamos a formarlos de tal manera que va a llegar un momento donde ellos van a manifestar las grandes y poderosas bendiciones que los ancianos, como la honra, como el vigor, como la vida, saber vivir la vida en el reino de Dios. Los ancianos dice que gobiernan bien, aquí está el reino, que gobiernan bien. Recuérdese que el reino de Dios es un sistema de gobierno, no es un lugar, sino un sistema de gobierno. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra. O sea, los ancianos líderes, los ancianos que gobiernan, líderes. Líder no es una persona que solamente da órdenes. El líder es una cabeza, es un pensante, es el que da las ideas, es el que tiene una visión clara, es el que lleva a la gente ahí. Por tanto, dice, el líder o los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
hablaba, y lo he enseñado, pero hablaba con mi esposa hoy y le decía que para mí una de las cosas que se debe fundamentar en el cristianismo es el agradecimiento. Es aquellas personas, agradecer a aquellas personas, lógicamente Dios primero, pero aquellas personas que sacan su tiempo para prepararse, para ayudarme en cualquier área de mi vida. Debe de haber un agradecimiento. Y aquí dice que los ancianos que trabajan, ojo, es un trabajo predicar, es un trabajo enseñar, es un educador cristiano. Y no solamente educador, es un formador, bueno, eso lo veremos cuando estemos hablando acerca del liderazgo, pero es un formador, es alguien que se prepara, que tiene una vocación, tiene un llamado. Y aquí dice que estos ancianos han pasado el tiempo, casi siempre los ancianos en Hechos y en estas iglesias eran los pastores. Eran aquellas personas que estaban predicando y enseñando cuánto debemos de agradecer. Si algo tengo en mi vida es el agradecimiento con mi pastor, que llegué a estar con él nuevito en Cristo, no conocía nada, me enseñó tantas cosas, me enseñó el cristianismo, una vida cristiana, me enseñó lo que es pastorear, lo que es amar a la gente, lo que es resolver, tener soluciones a las circunstancias negativas. Sí, a través de Cristo Jesús y por su gracia, pero por la enseñanza de Él, hoy estoy de pie. Hoy puedo decir que estoy de pie por mi Señor Jesucristo y por la enseñanza que me dio mi pastor. Y debemos de honrarlo. Usted que está en su iglesia y usted tiene su pastor, tiene su pastora, tiene sus líderes alrededor, hónrelo. Dele una honra, doble honra, si son predicadores y si son los que enseñan. Porque es un trabajo. Hemos llegado en el tiempo de legalismo que estuve, era como una maldición decir que un pastor era un profesional. Es su profesión. Es su profesión, su confesión, es su profesión. Pareciera como que estoy defendiendo el ministerio pastoral y de maestro, como dice Pablo en 1 Corintios 9. Pero es lo que quiero es, sí, debemos de honrar. Habrá larga vida los que honran a sus padres. Habrán bendición. Es uno de los mandamientos, primer mandamiento con bendición. Pero los hemos quedado ahí, no se le ha enseñado a la iglesia a honrar a aquellas personas, y no solamente a la iglesia. En nuestro tiempo, yo recuerdo a mis padres y muchas personas que hacían eso, honrar a sus maestras en la escuela, honrar a sus profesores en el colegio, honrar a sus profesores en la universidad, honrarlos. Doble honra para los que predican. ¿Por qué? Porque es un trabajo y bien fuerte. Es una preparación. No importa la situación que esté pasando el maestro o el educador, no importa la situación que esté llevando, no importa cómo se siente, tiene que estar ahí predicando y enseñando, más los pastores. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque hay hoy en día muchos miembros en la iglesia que honran a estos ancianos. Y se le llamaba antes los ancianos a los que tenían conocimiento de la palabra, pero ahora, como dije, estoy más en lo que es también conocimiento en la palabra y en esa edad, en esa experiencia que han tomado, adquirido a través de la sabiduría de Dios. Ahora dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y quiero llevar esto porque en el reino de Dios está este sistema glorioso y maravilloso
porque he visto cómo ha pasado tantas cosas y es que se ha visto al pastor como simplemente que lo enseñe y debe enseñar. Y si es un pastor que dice la palabra que el que trabaja o el que predica el evangelio, que vive del evangelio, se les trata mal, donde es un trabajo, donde es una honra de parte de Dios a través de su iglesia, donde es que Dios está honrando a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona primero lo honró. La Biblia dice, Dios honra, primer libro de Samuel 2:30, Dios honra al que le honra. Por tanto, este hombre, estos ancianos, han honrado al Padre, por tanto están siendo honrados. Y honrados por Dios. Pero no quiero seguir ahí. No quiero seguir ahí porque algunos se molestan y es que si algo ha puesto en mi corazón fuerte el Espíritu Santo es quitar esa mentalidad tradicional de que el pastor es un simple predicador y no se le honran, no se ve cómo nosotros debemos de velar por ellos. ¿Cómo debemos de velar por ellos? Pastor, usted está buscando que esto, yo estoy buscando enseñar la palabra de Dios, caminar en el sistema de Dios. Y esto que estoy hablando es caminar en la sabiduría, como enseñarle a los jóvenes o enseñarle a cualquier persona a que honren a sus padres. Eso es sabiduría. Que honren su gobierno, eso es sabiduría. Que honren a los servidores públicos del gobierno, eso es sabiduría. He oído tanto también hablar tan mal, expresarse en tan feo de los presidentes y de los diputados y de jueces y de todo. Eso no es honrar, y donde el que honra, oiga bien, el que honra es porque ha sido honrado. Primero, somos honrados por Dios, por tanto, vamos a honrar a esas personas. Muchas veces hablamos y criticamos de un ministro, criticamos de un presidente de la República, pero Dios, por lo menos yo, si a mí me llamaran a ser presidente de un país, yo no quiero eso. Mucho trabajo, muchos problemas, salvo que Dios me lo hable, pero yo prefiero mi trabajo de pastoreo. Óigase bien, es un trabajo. Es un trabajo. Saque esas cosas, esos paradigmas que hay muchas veces de la tradición y de la religión. Y el pastor que no trabaja, no, un momento. Esa mentalidad es tan pobre. Esa mentalidad del sistema caído del mundo. No. Si algo he visto en mi vida es que pastorear es un trabajo. Enseñar lleva trabajo. Y si usted, no voy a entrar ahora mucho en esto, pero si usted estudia la Biblia, usted verá que predicar, enseñar, pastorear es un trabajo en el cual tiene su bendición. Lo más importante de todo lo que he estado diciendo, no que sea importante, sino lo más importante es saber honrar a Dios. Es saber honrar a Dios. En Proverbios capítulo 3, verso 19, cuando ves a una persona, cuando ves a un cristiano, cuando ves a una persona honrando a Dios, siendo agradecido con Dios, esa persona está caminando en sabiduría de lo alto. Cuando ves una persona honrando e incluso a los adultos mayores, honrando a las autoridades, gubernamentales, honrando a las autoridades de una iglesia, esa persona, usted ve que es que está caminando en la sabiduría de Dios. Ha comprendido la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 3, verso 9 dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo honramos a Dios? Con nuestros bienes y con las primicias de todos los frutos. El honrar a Dios no es una obligación, porque sería una ley, sino una acción de fe, de gracias.
de sabiduría. ¿Qué expresa la sabiduría? Gratitud. Cuando le damos a Dios, recuerdo allá en primer libro de Crónicas 29, cuando está David dándole gracias al Padre y le dice, te damos de lo que tú nos has dado. Eso es honrar. Eso es agradecimiento. Eso es entendimiento. Eso es sabiduría. Sabiduría es la capacidad divina de saber aplicar lo que dice Dios. Sabiduría es la capacidad divina de saber aplicar lo que Dios dice. Y estamos viendo de que esta sabiduría, en su mano derecha, está las riquezas y la honra. Las riquezas y la honra. Y estamos viendo un poquito acerca de lo que es la honra, lo que es honrar. Sí, yo sé bien que daríamos todo un estudio. Sí, y muchas veces hay personas que se están quejando y están diciendo, pero es que yo no recibo honra. Primero, Dios te ha honrado como hijo de Dios. Dios te ha honrado como hijo de Dios. Aprenda a caminar en esa honra. En otras palabras te lo voy a poner así. Dios da gracias, y lo he dicho, te da gracias porque eres tu hijo. Te da gracias porque estás entendiendo, estás escuchando esta palabra, estás sacando tiempo para oír. Podrías en este momento estar haciendo otra cosa. Podrías, y no estoy diciendo que es pecado. Yo no estoy diciendo eso, pero podrías estar haciendo otra cosa. Pero en este momento has sacado el tiempo. Sí, esto es honra a Dios. Sacar el tiempo para aprender de Dios. No de cualquier persona, no de cualquier denominación, sino del Altísimo, del Creador de los cielos y la tierra, y escuchar su voz a través de la palabra y a través de un ministerio, poniendo esa atención, deleitándote en lo que es esa palabra, en lo que está diciendo. Eso es sabiduría. Eso es honra. Estás respetando ese momento en la cual, porque se habla mucho de honra, lo que es respeto y reverencia. Y ahí es un tema que entraríamos más adelante. Pero en este momento lo que es que estás disfrutando de la comunión con el Padre Celestial. Ahora, dije que sabiduría es aplicar. Y estoy entendiendo sabiduría en este momento. Estoy comprendiendo sabiduría. Estoy aplicando cosas que Dios me está enseñando. ¿Qué? Sí, que esta sabiduría. Yo ya fui honrado por nuestro Padre Celestial. Ahora me enseña que camine en la posición como honra que soy de Dios y empiece a caminar y honrar a otras personas. Para eso hemos venido a esta tierra, para honrar a Dios y honrar las personas que Dios dice que hay que honrar. Honra al que merece honra. ¿Y cuál es el que merece honra? El que Dios ha puesto en una posición. Ok, seguimos. Dice, en caminos deleitosos. Ya salimos de las dos manos de la sabiduría. Ahora entramos en lo que es que dice este pasaje, en caminos deleitosos. Su vida es un deleite, es un disfrute. Y eso es lo que vamos a aprender cada día más. Porque es más lo que se oye en quejas. Y quejándose, la escasez, la pobreza, la ruina, los problemas y toda esta situación. Donde la Biblia dice que la sabiduría manifiesta caminos de delicia, deleitosos. En Salmo 37, 4, dice la NTV, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Hay un deseo en tu corazón? ¿Has estado diciendo
y preguntándole a Dios, ¿cómo hago para que se manifieste este deseo que sé bien que tú lo pusiste en mi corazón? Eso que anhelas ardientemente, nos da la clave el Señor. Nos muestra aquí, a través de esta sabiduría, deleítate en el Señor. El deleitarse en el Señor es una manifestación de sabiduría. Deleitarse en el Señor, y ahorita vamos a ver un poquito qué es deleitarnos en el Señor, pero deleitarse en el Señor es una manifestación de sabiduría. O sea, si yo deseo que se manifieste los deseos de mi corazón, aquí lo que me está diciendo es que me deleite en el Señor. Deleitar es estar vinculado a un placer del ánimo. Y eso es lo que significa deleitarse. Todo aquello que produce deleite genera satisfacción, gozo, agrado o dicha. Oiga bien esto. Todo aquello que produce deleite genera satisfacción. Wow, cuando nosotros empezamos a disfrutar, a gustar, a saborear lo que es nuestro Señor Jesucristo. No estoy hablando de una religión, porque cuando entramos en una religión nos sentimos oprimidos, nos sentimos esclavizados, nos sentimos que todo lo tenemos que hacer por obligación, sin deleite, sin amor, sin pasión. Ya vamos a la iglesia porque hay que ir. Oramos porque hay que orar. Y algunos tienen el miedo que si no oran, se quedan. Jesucristo viene y se quedan en la tierra. Ayunar, pero cuando se hacen las cosas con una delicia, cuando se hacen, por ejemplo, a ver, si me puedo explicar en esto. Cuando nosotros estamos conversando con una persona y es de agrado aquella persona y la conversación, pasa el tiempo rápido. El tiempo se va rapidísimo. Ejemplo, es una delicia para mí predicar. Es un deleite predicar. Lo disfruto, lo gozo, lo saboreo, enseñar la palabra de Dios. El tiempo se me pasa rápido. Ustedes han visto que he dicho, hey, se me fue el tiempo, ya tengo que terminar. ¿Por qué? Porque es una delicia cuando tú estás en una actividad en la cual usted está disfrutando, el tiempo pasa. Y eso era algo que a mí, en la tradición, en el legalismo, en la religiosidad, orar era un calvario, orar era algo tan difícil y a mí nos decían, y los 15 minutos va a ser en la carne y les va a costar y les va, mire hermano, y a veces no era ni 15 minutos y uno viendo el reloj y lo que ha pasado apenas es 1 minuto, 2 minutos y cada rato viendo el reloj, cómo pasa, porque era algo tan obligado. Era algo tan mental y no espiritual, era algo tan en la carne, que no se disfrutaba. Pero cuando conocimos acerca de la gracia, conocimos lo que es que oro por una manifestación que hay en mí, en Dios, para establecer cosas en este sistema o en la tierra. Es diferente el asunto. Cuando aprendí a orar desde el espíritu y no tanto mental. Cuando aprendí a ayunar desde el espíritu y no tanto mental. Cuando aprendí a ser generoso
desde el espíritu y no por obligación. Es un deleite, es un agrado. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos. Disfruta del momento que pases con el Señor. Puede ser en la lectura de la Biblia, o el oír una predicación, o el orar. Disfrútalo. Disfruta. No te esfuerces en disfrutarlo. Ustedes han notado que muchas veces no, se ve que una persona como que no es muy dada a un área, pero a otra se le hace fácil y lo disfruta. Bueno, quiero decirte que ese es según el don y el llamado. Hay personas, yo sé bien, y total que algunos se van a poner medio extraños conmigo. Yo sé que hay personas que son de oración tremendos, que es un disfrute de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas de oración, sí, de oración. Y están disfrutando. Entonces, esa persona, como disfruta esa área, entonces quiere llevarse a todos los demás obligados a que alcancen el tiempo que él tiene. Y los demás lo están haciendo a la fuerza, en su carne, en su fuerza, y no lo disfruta. No se deleita. Es como una esclavitud que hay ahí. Es como algo que es tan exigido. Vamos a buscar el área de esa persona. Vamos a buscar el don. Recuerdo cuando estaba en el seminario acerca de establecer los dones que veíamos en las personas. Cómo ministrarlos según el don que tenían esa persona. Había personas de oración o personas de ayuno, personas de... Yo sé bien que hay una base de oración de todos. Estoy hablando ya de lo que es entrar en esas áreas de tiempo, de horas. Y es empezar a ayudarles a desarrollarse. No desarrollar el don, sino desarrollarse en el don. Y empezar a lo que les gusta. Por ejemplo, podemos verlo en las personas llamémosles seculares. Por ejemplo, hay personas que son para la música tremendos, tienen un oído, tienen una facilidad. Pero hay otros que para la mecánica automotriz son tremendos y disfrutan. Yo gozo porque el mecánico de nosotros disfruta, yo lo veo que disfruta porque se le va el tiempo. Y cuando nos pregunta qué hora es, porque nos hace los trabajos aquí en la cochera, ¿qué hora es? Tal hora, uy, se me fue. Sí, lo vemos disfrutar porque se va el tiempo, entra, penetra. Pues así debemos de entender y conocer qué es lo que yo disfruto. Ahora, estamos hablando del Señor. ¿Qué es lo que disfrutamos en el Señor? Oh, alabar al Señor, glorificar al Señor. Ah, qué bueno. Escudriñar la Biblia, estudiar la Biblia. Yo puedo pasar tiempo escudriñando y son horas que paso escudriñando, investigando. Y qué bueno. Hay otros en otra área científica, hay otras que es en derecho, otras que son contables. Bueno, por eso se llama multiforme sabiduría, habla Efesios. Pedro habla de multiforme gracia. Sí, hay mucha sabiduría. Es el complemento de un cuerpo. Mucha sabiduría. Muchas manifestaciones de sabiduría. Como hay muchas manifestaciones de gracia. Y eso es lo que debemos de entender. Mis hijos son músicos. Yo, antes de pastorear, mi inclinación era la contabilidad. Estudié contabilidad. Mis hijos estudiaron música. Y son músicos y son profesores de música. Mi esposa, antes de ser pastora, era secretaria ejecutiva. Estudió secretariado ejecutivo. Me estoy explicando porque algunos
pastor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don en Cristo Jesús? Bueno, la sabiduría, y eso nos corresponde a los líderes. Ver, se le llama en el fútbol el cazatalentos. Aquel que tiene aquel talento, llevarlo y formarlo según ese talento, no formarlos, no formarlos igualmente, sino cada uno en su área. Y a veces nosotros por las enseñanzas, muchas veces tomamos y entonces nos exigimos en aquello que no fluimos, en el sentido de que no hay un deleite. Y en Dios, decirle a una congregación de que todos tienen que tener el deleite en orar 3 horas, es un error. Porque Dios no tiene límites. Dios es inmenso. Y el deleite que puedo tener en Cristo Jesús puede ser que no sea el mismo que sea el suyo. Mi esposa, por generación, ha heredado lo que es la música. Mis hijos vienen por ahí también de la música por eso, por mi esposa. Y se deleitan en la música. Se deleitan en un instrumento. Pero yo me quedo y Dios mío, yo cambio esto por estar en esto. No porque sea muy espiritual de que yo escudriño la palabra. No, es que es mi deleite. Y entonces ahí tenemos que aprender qué conversación en la oración voy a tener con Dios para deleitarme. ¿Qué voy a la iglesia, a la congregación, a deleitarme? ¿En qué área? ¿En qué área? Que es la que Dios ha depositado en nosotros. Confío en Dios que me esté explicando en este momento. Pero esto es sabiduría, deleite. Porque se ha pensado que todo deleite. Por ejemplo, cuando yo empecé en el cristianismo, cuando empecé a llegar a la iglesia, para mí era un deleite limpiar el piso de la iglesia, limpiar los baños. No era pastor, era un oyente. Y entonces, pero me gustaba servir en lo que fuese. Entonces, hay personas que no sirven en esas áreas. Entonces, yo recuerdo las enseñanzas que habían muy groseras antes, que el que no sirve para servir, no sirve. No. Hay que buscar y ver cuál es el deleite que él tiene en el servicio. ¿Cuál es su servicio? Y entonces había otra enseñanza que se decía, si usted no lava servicios sanitarios, si usted no limpia el piso, usted no podrá ser un buen pastor. No. Son reglas humanas, doctrinas humanas. Dios no trabaja de esa manera. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿En qué te estás deleitando? ¿En qué te deleitas? Sí, hay un deleite en, ¿qué puedo decir? En lo básico, en los principios. Hay un deleite que Dios ha puesto, porque Dios pone el querer como el hacer. Pero no podemos obligar. Yo me deleito, y más antes me deleitaba en lo que era ayuno de 30 días sin cortar, 40 días sin cortar, 8 días sin cortar. Y yo le decía a la iglesia, porque yo lo hago, yo no le voy a decir a la iglesia que lo haga. Entonces muchas veces los pastores llegaban y decían, bueno, Dios me habló en un ayuno de 8 días sin cortar. A ver, todos vamos a ayunar. Donde había gente trabajando, más el pastor estaba a tiempo completo, trabajándole solo para el Señor. Mas los otros tenían que trabajar en construcciones, tenían que trabajar en sus oficinas, tenían que ser choferes. ¡Qué ingratitud! ¡Qué falta de sabiduría! Y se conocía como muy espiritual eso. ¡Qué falta de conocimiento, de sabiduría! Porque si Dios dijo, Dios me habló que entre en ayuno, fue a él, no a la iglesia. Puede invitar a la iglesia y decir, bueno, hermanos, los que desean ayunar, y como ustedes piensan, por eso es que yo tengo una enseñanza acerca de la oración, que a qué hora se empieza, perdón, del ayuno, a qué hora se empieza el ayuno y a qué hora se termina el ayuno. ¿Qué es ayunar? Y tantas cosas de esas, que la Biblia no lo dice a qué hora se empieza y a qué hora se termina. Sí, que se hizo una regla que es antes de que a las 12 de la noche y seguir adelante hasta
Esas son reglas que se enseñaron. No estoy hablando que sean pecado, no, yo no estoy hablando de eso, pero hay reglas que se hicieron leyes. Y esa ley sí ya ahí entra en pecado. Bueno, cuando la comunión con el Señor es bajo ley, es obligatorio. Es obligación hacer las cosas. Y lo que produce es, ay, ¿qué es lo que produce? Sentirse aburridos, sin deseo. Por eso me gusta la gracia. La gracia es que no nos da una uniforme, sino que, como dije ahora, una multiforme sabiduría, una multiforme gracia. Y entonces voy a estar en los... No, usted tiene que estar en el lugar que Dios dijo, y a mí me lo enseñaron de esa manera. Usted tiene que estar donde Dios dijo, aunque su vida se esté sintiendo lo peor y lo mal. Y sabe usted que no es su deleite, lo está haciendo por obediencia y no por fe, porque la fe te produce delicia, deleite, gusto. Voy a usar una frase que tal vez algunos no van a estar muy de acuerdo. Disfruta, guste de Dios, saborea a Dios, disfrute a Dios, deleítate, para que no se convierta en una religión vacía, como dice Santiago 2. Una religión vacía. Sabiduría es saber qué es lo que, en qué me deleito, qué es lo que disfruto en el Señor. Y será dado, concedido, todos aquellos deseos. También dice en la última bendición que voy a hablar, que ya se me fue el tiempo, dice todas sus veredas de paz, sus caminos van a ser de paz. ¿Qué es paz? Tranquilidad. ¿Tranquilidad de qué? De esas cargas. ¿Cargas de qué? Lo vimos cuando estuvimos estudiando acerca de lo que es cómo interpretar correctamente las escrituras en Mateo 11:28, que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. También podemos hablar de circunstancias, situaciones, pero el contexto que está hablando ahí eran todas las cargas de ley, todas las cargas de obligaciones. Todo lo que es por obligación se llega a odiar, llega a cansar, llega a aburrir. Todo aquello que es por deleite, por gozo, por amor, es un disfrute. Por tanto, todo aquello que me hace estar cargado, quiero decirte algo, voy a hacerlo a un lado. ¿Qué es paz? Shalom. Esa palabra shalom tiene tanto en el significado hebreo. Sin guerra. Con seguridad. Dice Éxodo 14:14. Jehová peleará, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La vida cristiana no es una vida de tristeza, de angustia, de obligación, de ver cómo provoco un milagro. No, la vida es de paz, la vida cristiana. La vida cristiana es de tranquilidad, es de reposo. Creyendo que es fe, el reposo, paz. Creyendo en lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo plenamente, convencido, que lo que el Padre dijo se manifestará. Le guste a quien le guste. Se interponga quien se interponga. Se cumplirá lo que Dios ha dicho en tu vida. Por tanto, quiero decirte que debes de caminar en paz, hacer a un lado el estrés,
hacer a un lado la inseguridad, hacer a un lado lo que realmente no manifiesta la paz de Dios en tu vida. Por eso, hermanos, les aconsejo como ministro de Dios que repases estas 5 bendiciones maravillosas, buenas, que sé bien que el Espíritu Santo te va a guiar por medio de su sabiduría. Al manifestar esa sabiduría, se van a manifestar estas 5 bendiciones y vas a tener una vida totalmente diferente en un reino que es diferente. Bendecidos, amados hermanos, los vemos el próximo jueves.